Quiero que lo leamos del versículo 1 hasta el versículo 17. Algunos piensan que estos dos otros versículos fueron añadidos después, pero vamos a poner nuestros ojos solamente en los versículos del 1 al 17 en este momento. El título que está debajo del encabezado en el Salmo es Al músico principal, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a él después de que David tuvo relaciones con Betsabé. Y vamos a leer desde el versículo 1 del Salmo 51 hasta el 17. Dice aquí David: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú quieres la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y con regocijo cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, y si doy holocausto no lo aceptas. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a orar. Padre, qué buena palabra es esta para que veamos cómo este hombre trató con su pecado, su alma, su culpa, y cuánta esperanza en ti hay en este salmo. ¿Qué clase de Dios eres tú, Padre perdonador, al que un miserable y horrendo pecador puede acercarse a ti y hallar gracia para el oportuno socorro? Qué bueno que esto nos toca a todos de una manera u otra. A ti sea la gloria. Gracias por Jesucristo y su muerte en la cruz que hace esto posible. Ven con tu siervo en su debilidad y bendícenos porque lo necesitamos. En su nombre te lo pedimos. Amén. Quisiera hacerle una pregunta personal, pero al mismo tiempo muy importante, yo entiendo, relevante en nuestra vida cristiana. ¿Cuándo fue la última vez que usted recuerda que usted fue cargado delante de Dios a pedirle perdón por su pecado? Y esto lo digo porque yo creo que nosotros pecamos continuamente, pero no siempre estamos conscientes de la transgresión y la gravedad de nuestro pecado. Es como que ya estamos tan acostumbrados a veces a esto, que damos por sentado, Dios perdona, yo estoy bien, yo no perderé mi salvación, ya yo lo resolví. No, pero como nosotros vemos aquí rápidamente, esta es una confesión de pecado, un arrepentimiento, y esto demandó tiempo. O sea, David pensó en el asunto. David lo trató seriamente. Y yo creo que el pecado es tan serio, tan grave, que nosotros tenemos que tomarlo también muy en serio.
por las consecuencias, por la trascendencia, por el daño que hace. Yo creo que para entender el daño del pecado, para entender esto, sería muy bueno que antes de nosotros centrarnos en el aspecto de la confesión del pecado, que es el corazón del mensaje de hoy, pero tenemos que, yo pienso sería saludable entender de dónde viene David y lo que ha pasado aquí. Lo que ha sucedido con este hombre. Realmente, ¿qué es lo que sucede? Si ven debajo del título, no sé cómo tiene la Biblia que usted tiene o la traducción, dice aquí al músico principal a quien él dirige esto, y si ustedes deben entender, al músico principal esto implica que David esperaba que su experiencia fuera conocida por otros. Hermanos, y esto para mí de golpe comienza a revelarme algo del corazón de aquel que verdaderamente está arrepentido. No está a la defensiva. De hecho, aquí está él escribiendo su confesión. Cuando usted escribe algo, usted se expone a que otros se enteren. Por eso hay cosas que usted escribe y la escribe en clave, para que solo usted lo entienda. Porque le daría vergüenza que alguien descubra eso. Pero David está escribiendo esto porque ya Dios escribió todo lo anterior, que es peor. Yo creo que aquí hay un punto importante, hermanos. Miren, si nosotros nos vamos a arrepentir de nuestros pecados, entendamos que estamos tratando con un mundo pecador. Y en sentido general, confesar nuestro pecado y que somos pecadores es saludable para el alma y es de bendición en el pueblo de Dios y para nuestra familia. ¿Ok? Sí, yo soy pecador, sí, yo peco gravemente. Y aquí está él dando un testimonio de su arrepentimiento también, tomando el tiempo. Salmo de David, él es que lo escribe. Y ahora miren el contexto. Cuando el profeta Natán fue a él, después de que David tuvo relaciones con Betsabé. Vamos a la historia. El segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a mirar allá el contexto de estas cosas. Yo creo que esto sería muy importante, muy bueno verlo para que veamos cómo Dios trata con la maldad de sus hijos y sobre todo veamos cómo Dios lo pone aquí y qué clase de persona era David. Dice, segundo libro de Samuel, capítulo 11, ¿cuál es el contexto? Las circunstancias, cómo David pecó aquí, que luego lo llevó a escribir este salmo. Yo lo voy a repasar rapidito, pero dice aquí, el versículo 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra, que David envió a Joab, junto con sus servidores y con todo Israel. Ellos destruyeron a los hijos de Amón y pusieron sitio a Rabá, pero David se había quedado en Jerusalén. Él no fue. Sucedió que al atardecer, David se levantó de su cama. Es decir, es lo más probable estaba durmiendo una siesta. Y paseaba por la azotea del palacio cuando vio desde la azotea a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era muy bella. Vamos a parar ahí por un momento. Algunos dicen, Betsabé fue culpable de lo que pasó porque ella no debía estar bañando ahí de donde el rey la podía ver. Yo no sé, hermanos, yo no sé si yo puedo cargar a esta mujer de esta manera. Yo no sé. De todas maneras, como yo he dicho anteriormente, el hecho de que ella actuara de esa manera tampoco la hacía culpable de todo lo que David hizo. ¿Okay? Ella pudo haber actuado mal, yo no lo voy a discutir ahora. Pero aún ella actuara muy mal, ella era responsable de su pecado, como David es responsable de su pecado. Y cuando usted y yo pecamos, no independientemente de cómo actúen los otros, usted y yo somos culpables de nuestro pecado. Usted es culpable de su pecado, no importa lo que le hagan. Nunca le van a hacer lo que le hicieron al Salvador nuestro Señor Jesús, y ni aún así él pecó. Pero dice aquí, en el versículo 3, preste atención, esto es sumamente importante. David mandó a preguntar por la mujer y alguien le dijo, no se nos dice quién, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo? Y yo suplico que usted le diga al que está al lado,
Betsabé era hija de Eliam y mujer de Urías. Dígaselo al que está al lado. Eso es importantísimo. Hija de Eliam, mujer de Urías. ¿Sabe lo que implica? Hija de. Ella tenía un papá y una mamá. Y a veces uno ve a la mujer y la ve en la calle o la ve de esta manera y no se olvida como que ella es hija de alguien. Entonces a esa muchacha le duele a alguien. Hay un papá y una mamá que probablemente han orado por ella y tienen cuidado de ella. Y estamos viviendo un tiempo en que comenzamos a ver a las mujeres como un objeto. No, eso es una persona que nació, que sus padres la criaron, su mamá la lactó y se deleitaban cuando ella comenzó a dar pasitos y se deleitaron en comprarle una ropita. O sea, es una hija de alguien, ¿ok? Un papá que la quería y la ama. Eso es esa muchacha. Pero además de eso, en algún momento conoció a este otro Urías, se enamoraron y se casaron. Era una familia. O sea, hija de alguien, esposa de alguien. David sabía todo eso. Y dice entonces el versículo 4, David envió mensajeros y la tomó. O sea, David no tomó en cuenta a Dios cuando él la miró. No tomó en cuenta que pecó contra Dios deseándola. No tomó en cuenta que le dieron información de quién era ella antes de ella. El Espíritu de Dios había dicho, David, ten cuidado, ten cuidado. No tomó en cuenta eso. Sino que además de eso, implicó a otros y mandó a hombres mensajeros a que la trajeran. Hermanos, estamos hablando de algo serio. Esto no es que de repente pasó, no. Aquí hay un proceso. Dice el versículo 4, envió mensajeros, la tomó, cuando ella vino a él, se acostó con ella, y ahora miren esta nota, que estaba purificándose de su impureza. Para decirles más claramente, oigan lo que eso significa. Había pasado el periodo de la mujer y se había purificado de eso. ¿Qué significa eso para una mujer? Viene un momento donde ella más fácilmente sale embarazada. O sea, en la providencia de Dios eso ocurrió ahí. Por lo tanto, dice aquí, se acostó con ella y ella se fue a su casa. La mujer concibió, mírenlo ahí, versículo 5, concibió y mandó que lo hicieran saber a David porque su marido está en la guerra. Al ella pasar por esto, el marido podía venir y decir, ven acá, ¿qué pasó? Yo no estoy aquí, tú estás embarazada. Sí, ella le mandó a decir, díganle al rey lo que está pasando aquí. Esto es un escándalo. Estoy encinta. Versículo 6, David mandó a decir a Joab, envíame a Urías el Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Vamos a parar ahí. En primera instancia, David es un hombre de Dios, conforme al corazón de Dios. Y David, en medio de este escándalo, manda a buscar al marido. Dígame con toda honestidad, ¿qué piensa usted que David va a hacer cuando manda a buscar al esposo? No es el esposo que se entera y quiere hablar con David, no. David sabe lo que ha pasado y manda a buscar al esposo. ¿Qué asumimos que David va a hacer? Dígame, hermanos, contarle la verdad, decirle, mira, Urías, aquí había un problema grandísimo. Hermanos, yo no dudo que David en ese momento estuviera pensando así. Pero hay un dicho por ahí que cabe bien. Del dicho al hecho hay un buen trecho. Seguimos leyendo. Mandó a decir, envíame a Urías. Joab, por supuesto, envió a Urías a David. De la guerra lo sacó y lo mandó. Versículo 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó cómo estaban Joab y el pueblo, cómo iba la guerra. Y después David le dijo a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Y cuando Urías salió del palacio, fue enviado tras él un obsequio de parte del rey. Oigan eso. David le dijo, vete a tu casa y la idea está con tu mujer. Y encima de eso le mandó un obsequio. ¿A dónde puede uno llegar, hermanos? Y si eso hizo David, ningún hombre aquí pretenda, no se imagine usted como, no, yo nunca. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Finalmente dice aquí la escritura en el versículo 9 que Urías durmió a la puerta del palacio junto con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Un hombre de integridad. Él dijo, no voy para allá. Yo estoy en guerra, yo no me voy a involucrar con esta mujer. Me duermo aquí en el palacio. Informaron de esto a David diciendo, Urías no descendió a su casa. Y hermanos, ¿qué hizo David? Era un momento de David decir, yo he hecho algo muy grave contra este hombre. No, hermanos, oiga por dónde iba David.
Entonces David preguntó a Urías, ¿no has llegado de viaje? ¿Por qué no descendiste a tu casa? Hablando con él cara a cara. Y había embarazado a su mujer. Urías respondió y le dijo, el arca, ¿qué hombre era este? Oiga, el arca, Israel y Judá están en cabañas, y mi señor Joab y los servidores de mi señor están acampados al aire libre. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Oigan, ¿qué hombre era este? O sea, mira lo que está pasando allá. De paso es por ti defender tu nombre. Mira lo que está pasando. Estando esto allá, voy a hacer esto, venir aquí, entrar a mi casa, dormir en mi cama con mi mujer. Yo no puedo hacer eso. Y dijo, por tu vida y por la vida de tu alma, no haré semejante cosa. Hermanos, qué fiel este hombre. Por tu vida, David. Todo esto es para preservar tu reino, que lo estamos haciendo. Por tu vida. Por la vida de tu alma, estamos cuidándote a ti, David. Yo no voy a hacer eso. Mis hermanos, y ni aún así el corazón de David se sensibilizó. Sino que le dijo, quédate hoy también aquí y mañana te dejaré ir. Urías se quedó allá y David lo invitó. Urías comió y bebió con él y lo emborrachó, dice esta versión. Pero al anochecer salió a dormir en su cama con los siervos de su señor y no descendió a su casa. 2 veces habla de la integridad de este hombre. Ni borracho, que eso es mucho decir, ni borracho se fue a su casa, se quedó ahí. Qué integridad, ¿verdad? Bueno, hermanos, no voy a seguir con la historia, pero David le da una carta, le dice, esa carta sellada, entrégasela ya a Joab. Y en esa carta él hacía un plan para que lo pusieran en lo más duro de la batalla, todos se retiraran y lo mataran. Elaboró un plan para asesinarlo. Y ni aún así Urías abrió esa carta. Fue un hombre de mucha integridad. Y hermanos, aquí nosotros tocamos un punto como muy sensible. ¿Cómo es posible que un hombre en este momento tan cruel como David, que Dios debió haberlo cortado y mandarlo rápido a la eternidad y resolver el problema, y este otro tan íntegro como Urías es el que muere? La verdad es que nosotros no entendemos los planes de Dios. Y miren, tenemos que ser humildes delante de Dios. Dios tiene maneras de actuar que a veces son sumamente diferentes a las nuestras. Vamos entonces al Salmo 51. David hace la confesión de este pecado. Natán lo confrontó. Y David, habiendo sido confrontado por el profeta Natán, entonces hace esta confesión. He aquí su declaración de arrepentimiento. Después que Natán lo confronta, él reconoce su pecado. Versículo 1 del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, por la abundante compasión, por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. No puedo verlo con todo el detalle, pero veamos los elementos de esta confesión y arrepentimiento de David. En primer lugar, él se dirige a Dios. Y él se dirige a Dios por lo que dice el versículo 4. Contra ti, solo he pecado. ¿Acaso él no pecó contra Betsabé? Sí. ¿Acaso no pecó contra Urías? Sí. ¿Y contra la familia de Betsabé, la familia de Urías? Sí. ¿Acaso no pecó contra Israel? Sí. Pero cuando usted va a confesar su pecado, usted tiene que tomar en cuenta a Dios. Usted le puede pedir perdón a los hombres y llegar bien con los hombres, pero nuestra primera responsabilidad es con Dios. A Él hemos deshonrado, a Él le hemos hecho este mal. Por eso José le dijo a la mujer de Potifar, ¿cómo haré yo este gran mal contra Dios? Por eso dije al principio, ¿cuándo fue la última vez que usted le confesó su pecado a Dios? Noten, él se dirige a Dios y se para y clama según la misericordia de Dios. Y eso significa, hermanos, que el que pide misericordia no reclama.
Ustedes y yo nunca podemos venir delante de Dios a reclamar nada. Nosotros pedimos misericordia, sobre todo si hemos pecado. Según tu abundante compasión, e inmediatamente, claramente está su petición: borra mis rebeliones. O sea, lo que yo he hecho ha sido una rebelión contra ti. Yo me he rebelado contra el Dios Todopoderoso. Tú no me has aplastado y te pido, bórrala. Todo lo que Él va a decir está en esto en cuenta. Borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones. El día pasado yo tuve una experiencia fascinante. Antes de predicar el domingo pasado, estuvimos hablando sobre el dinero, ¿recuerdan? Y yo tenía un balance en mi tarjeta de crédito. ¿Qué dije? No, yo tengo que pagarlo. Y fui, hermanos, y cuando hice así a la cajera, tenga, pam, 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 pam. Y ella lo procesó. El monto que había allí de repente hizo así, y terminó en un 0. Qué alivio da eso. Imagínense que todas sus deudas, ahora mismo todas, le hicieran así, en un 0. Okay. Eso es lo que le está pidiendo. Borra mis rebeliones. Quítame eso del expediente. Quita eso de mi cuenta. Bórralo. Y la manera en que Dios borra es maravilloso. Él borra y Él borra. Él no borra y se puede ver. Él borra y Él borra. El pecado tiene consecuencias, pero Dios lo borra, lo manda al fondo del mar, lo aleja de nosotros como está el occidente del oriente, o sea, lejos a la eternidad. Él lo borra. La manera en que Dios lo hace es que Él nos lava, versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermanos, yo le voy a decir algo que es desagradable. ¿Alguna vez usted se ha ensuciado las manos con esas cosas que huelen muy mal y que usted no quiere retener ese olor en sus manos? ¿Verdad? Las únicas que no saben de eso son las madres con los recién nacidos. Yo he visto algo maravilloso. Las madres limpian a los recién nacidos como si nada. Pero hablamos en otros términos. ¿Se ha fijado usted cuando usted se ensucia sus manos de algo que usted no quiere tener, las manos desagradables y sucio? Eso es lo que le está pidiendo. O sea, el pecado es tan desagradable, maloliente en mí, que yo te pido a ti que tú lo laves, que me laves de mi maldad. Y miren cómo lo dice, más y más. No estoy satisfecho con que hayas lavado una vez. Yo quiero que me laves más y más. Y luego dice, límpiame. Es una intensa súplica de ser limpio. Y hermanos, cuando usted se arrepiente del pecado, eso es lo que usted pide. Señor, yo quiero estar limpio. Yo quiero que esa maldad, esa gravedad, tú la quites de mí. Me gusta el versículo 3. Yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Y ¿saben qué, hermanos? El reconocer el pecado quita de delante de nosotros esa tendencia adámica que tuvo Adán de estar buscando un culpable. No, yo reconozco mis rebeliones. Ahora vuelvo al punto. Betsabé estaba fuera de sitio cuando ella se bañó a esa hora de donde el rey la podía ver. Algunos dicen ella no debió hacerlo. Yo le voy a decir la verdad. Es un problema que yo se lo dejo a ella con Dios. Ahora, personalmente, él dice aquí, yo reconozco mis rebeliones. Él se rebeló contra Dios. Y cada vez que usted peca, usted se rebela contra Dios. Bueno, pastor, es que mi esposa me dijo, a mí no me importa lo que ella le dijo. Usted se la tragó y habló mal, entonces usted pecó contra Dios. No, marido, pastor, es que mi marido es un monstruo. Él puede ser el peor monstruo. Él puede ser un monstruo verde como Shrek. No hay problemas. Pero si usted le habló mal, usted trayó y usted pecó contra Dios y pecó contra él. Usted tiene que resolver su pecado. Y David aquí se centra en él y él dice, yo reconozco mis rebeliones. Y él quiere vindicar a Dios. Por eso en la segunda parte del versículo 4 dice, seas tú reconocido justo en tu palabra, tenido por puro en tu juicio. Él representaba a Dios, pero él decía, mira, yo te he mal representado. Yo quiero que tú seas justo, tú seas exaltado. Ahora David se va a la raíz del asunto. Y él, le repito, él no se está defendiendo. El que confiesa el pecado no busca culpable, va solo. Él no se está defendiendo. Y miren la raíz del problema, versículo 5. En maldad he nacido, en pecado me concibió mi madre. Se lo voy a decir en un lenguaje dominicano, que es el que yo primero hablo. ¿Saben lo que le está diciendo? Desde que yo nací soy malo. Eso es para no decir, es que antes yo era de una manera, pero la vida me ha cambiado. ¿Usted no ha oído personas que le dicen eso? Las aflicciones me han hecho más áspero. Yo he sufrido tanto que me he puesto así. No. El problema mío viene de nacimiento.
El problema mío viene desde allá. Hubo un tiempo en mi vida en que yo buscaba un consuelo porque el pelo mío no era suave cuando tenía. Entonces, ¿saben cuál era el consuelo mío? Cuando yo era chiquito yo tenía el pelo suave, pero después se me dañó. Esa es la mente de uno buscando, ¿verdad?, un consuelo. No, siempre ha sido el mismo. Y mi corazón siempre ha sido igual. Pecador desde la concepción, nacer, he estado ahí. Yo no tengo nada que defender, eso es lo que yo soy. Pero Dios quiere la verdad aquí en lo íntimo yo tengo que confesar mi pecado y estar aquí en lo íntimo, claro, delante de ti. Su súplica es: quita mi pecado con hisopo, seré limpio. Límpiame, lávame. Hermanos, ese es el deseo de Él. Límpiame, lávame, límpiame, lávame, límpiame, lávame. El pecado produce una incomodidad en el alma a los verdaderos hijos de Dios. Produce un malestar, produce un amargo. Cuando usted se sienta así, revise su alma. ¿Qué está pasando? ¿En qué pecado? Señor, abre mis ojos, líbrame. Esconde tu rostro de mis pecados y borra otra vez todas mis maldades. Una y otra vez esta es su petición. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Estos son los temores de Él. Devuélveme el gozo de tu salvación, porque el pecado quita el gozo, y un espíritu generoso, noble, me sustente. El versículo 13, especialmente, hermanos, es para mí. Entonces, cuando tú me hayas purificado, cuando tú me hayas perdonado, cuando yo haya pasado por esta convicción de pecado y sepa que tú me has perdonado, entonces enseñaré a los transgresores tu camino, los pecadores se convertirán a ti. Hermanos, aquí hay una conexión maravillosa. Él no dice: entonces enseñaré al pueblo, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Miren lo que él está diciendo, hermanos. Yo he pecado de una manera grosera contra ti, oh Dios. Cuando tú me perdones, me limpies y yo experimente eso, entonces enseñaré a estos transgresores que en ti hay perdón. Enseñaré que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Enseñaré que cuando confesamos nuestro pecado, tu espíritu viene sobre nosotros. Enseñaré que cuando confesamos el pecado, el gozo de la salvación es restaurado. Pero yo tengo que pasar por ahí y puedo enseñar. En esta semana, hermanos, una de estas noches en mi casa, yo tuve una reacción tan mala, humillante y vergonzosa, y me fui a acostar. Y mi corazón era tan malo que yo acostado decía: no voy a salir de aquí. Hasta que me dormí. Y al otro día el Espíritu de Dios vino claramente sobre mí. Pero antes de eso, en la noche, lo que venía sobre mi mente es: yo he pecado de esta manera, en esta actitud contra mi familia. El domingo yo no puedo pararme a predicar ahí. Comencé a predicar en algunos de ustedes. Digo: voy a llamar al hermano fulano que predique. Porque yo con un corazón así, yo no puedo pararme ahí a predicar. Pero ¿saben qué, hermanos? El Señor vino sobre mí en la mañana. Claramente vi mi pecado, mi maldad, lo confesé a mi familia. Y ahí entendí que yo puedo enseñar a los transgresores el camino de Dios y el perdón que hay en Dios. Porque Él me ha perdonado, me ha librado, me ha salvado, me ha limpiado. Pero, hermanos, confesemos el pecado. Eso es lo que David está haciendo. Y eso nos califica para poder anunciar el perdón que hay en Dios. Líbrame de homicidios. Aquí él está muy claro ahora, y esto me gusta, hermano. Nosotros tenemos que ser específicos en la confesión. Miren que aquí no hay detalles. En ningún momento David dijo cuándo estuvo con esta mujer, cómo estuvo con esa mujer, lo que hizo con esa mujer. Entre él y Dios, él está confesando el pecado. Pero ahora va de manera muy clara y dice en el versículo 14: líbrame de homicidios, oh Dios. Ya lo hice, lo puedo volver a hacer. Líbrame de homicidios, Dios de mi salvación. Y con regocijo cantará mi lengua tu justicia. Abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. ¿Cuáles son los sacrificios que le agradan a Dios? El espíritu quebrantado, corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás. Hermanos, hemos visto aquí el contexto en que David hace esta confesión, la confesión en sí. Pero yo quisiera que miráramos un poquito ahora, miren, el Dios que perdona, cómo obra Dios.
cuán grande es nuestro Dios, cuán pronto está Él para perdonar. Qué tan serios pecados Él perdona. Hermanos, metámonos esto aquí adentro. Usted y yo vamos a pecar una y otra vez hasta que salgamos de este mundo. Pero acuérdese de eso, Dios perdona pecados. Dios perdona pecados. Dios perdona pecados. Y dígaselo a la que tiene al lado, por favor. Dios perdona pecados. Dios perdona pecados. Dios perdona pecados. Ese es su deleite, su especialidad. Dios perdona pecados. Dios perdona pecados. Vámonos otra vez a la historia. ¿Les parece bien? Vámonos otra vez al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Aquí está el pecado de David. Y si ustedes se dan cuenta, en el versículo 26 del segundo libro de Samuel, capítulo 11, habían matado a Urías. Y dice aquí, al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Esta mujer amaba a su marido. Amaba a su marido. Ella amaba a su marido. No conocemos todos los detalles, pero era un hombre de integridad. Ella amaba a su marido. Y pasado el luto, David envió a traerla a su palacio otra vez. Ella vino a ser su mujer y le dio a luz un hijo. Pero esto que David había hecho pareció malo a los ojos del Señor, por supuesto. David destruyó esa familia y ahora tenía esta mujer con él. Si volvemos unos versículos atrás, yo quisiera que ustedes vieran aquí otra vez la familia de ella. Por favor, vean conmigo lo que dice de la familia de esta mujer en el versículo 3. David mandó a preguntar por la mujer y alguien le dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo? ¿Oyeron bien? Eliam, ella es la hija de Eliam y ella es la mujer de Urías. ¿Quién eran estos hombres? Si ustedes y yo vamos al final de este libro, en el capítulo 23, en el capítulo 23 hay una lista de los héroes de David, los valientes. Eran 30 hombres, entre muchísimos que habían en el ejército, pero habían 30 que eran los valientes, la gente clave, la gente que defendía con todo su corazón, sin miedo al rey, para que David viviera, para que siguiera gobernando. Y si ustedes ven conmigo, entre esos valientes, el último que se menciona en el versículo 39, miren quién es. Urías el Eteo. Eso significa que David le quitó la mujer y destruyó la familia de uno de sus 30 valientes. Ahora, ¿eso es grave? Sí, muy grave. Pero eso no es todo. Lean conmigo el versículo 32. Eliaba de Salbín, Jonadad de los hijos de Jasén, versículo 34, Elifelet, hijo de Ahasbai, hijo del Macateo, y miren ahí, Eliam, hijo de Ahitofel, el Gilonita. ¿Quién fue Eliam? El papá de la muchacha. Era también el papá de ella, uno de los 30 valientes de David. O sea, David menospreció a esos dos hombres y su familia cuando pecó de esa manera. Pero no solamente esos dos hombres y su familia. Miren qué dice allí, Eliam era hijo de Ahitofel. ¿Y quién era Ahitofel? Se lo voy a resumir. Ahitofel era el consejero de David. Era un hombre que cuando hablaba a Dios. Y cuando David pecó, resulta que ese Ahitofel se sentía tan amargado porque David le había hecho lo que le hizo a su nieta.
destruyéndole el hogar y matándole a su marido y embarazándola en la manera que lo hizo. Y él se sentía tan mal. Hermano, ustedes no saben, los que no tienen nietos aquí no saben lo que están hablando cuando se habla del amor hacia los nietos. ¿Qué usted cree, hermana? Y a veces creo que la hermana viene más a la iglesia por los nietos. No, estoy bromeando, hermano. Estoy bromeando. Pero oigan bien, cómo se aman. Y David, con lo que hizo, destruyó el hogar de la nieta de este hombre, del consejero fiel que él tenía. Y si ustedes y yo van al capítulo 16, y perdónenme que lo llevo de un texto a otro, pero es que me encanta la historia para que lo vean más claro. Él era un consejero clave. Y si ven en el versículo 20 del capítulo 16, entonces Absalón dijo a Ahitofel, a ese mismo que era el abuelo de la muchacha, da tu consejo sobre lo que debemos hacer, porque Absalón se había rebelado contra David. Y le dijo a él, al consejero, ¿qué hago ahora contra David? Y miren lo que él le aconsejó en el versículo 21. Ahitofel aconsejó a Absalón, únete a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar el palacio, porque de paso David dejó el palacio bajo el cuidado de mujeres concubinas. Y todo el pueblo de Israel oirás que te has hecho odioso a tu padre, y se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Y eso hizo él. Pero eso no es todo. Ahitofel también le dio un consejo en el versículo 11 del capítulo 17 de cómo él iba a atacar y cómo él podía destruir a David. Y resulta que David había orado, Señor, frustre el consejo de Ahitofel, porque yo sé que si siguen el consejo del abuelo de esta muchacha, me va a ir mal, porque este es un hombre que habla bien. Entonces él aconsejó una estrategia de cómo matar a David. Y lo que Dios hizo fue que cambió ese consejo y envió a otro hombre para que siguieran el consejo de ese otro hombre. ¿Y saben lo que pasó en el corazón de Ahitofel? Vean conmigo finalmente el versículo 23. Al ver a Ahitofel que no se había seguido su consejo, aparejó el asno, partió, se fue a su casa en su ciudad, y después de poner en orden su casa se ahorcó y murió. El abuelo tenía un dolor tan grande que prefirió ahorcarse. Todo eso lo causó David. El suicidio de ese hombre, él fue responsable. La destrucción de esa familia. ¿Y saben qué ahora? Y con todo eso Dios lo perdonó. Dios perdona pecado. Nuestro Dios perdona pecado. ¿De qué manera tú has podido pecar contra Dios? Yo no sé. ¿Pero has podido pecar contra Dios con inmoralidad? Dios perdona inmorales. ¿Has podido pecar contra Dios incluso con homicidio? Dios perdona homicidas. ¿Has podido pecar en ser la causa del tropiezo en el pueblo de Dios? Dios perdona a los tales. Nuestro Dios perdona pecado para que su nombre sea engrandecido. El tiempo se me ha terminado, pero ¿saben qué? Yo quisiera terminar solo con una nota más. Con esto espero que el corazón de ustedes esté claro en esto. Nuestro Dios que perdona pecado es un Dios que se deleita en recibir pecadores, pero el pecado tiene consecuencias. Y esas Dios las deja para bendecirnos y mantenernos fieles delante de Él. El niño que ella concibió de ese día con David murió. Los hijos de David hicieron lo malo, su hijo se convirtió en un hombre inmoral, y ese hijo finalmente abusó de una hija, y hubo una guerra entre sus hijos, hubo muerte. El pecado tiene consecuencias. Por lo tanto, miren mi consejo, mis amados. El hecho de que Dios perdona pecado no debe ser una excusa para decir, lo voy a hacer y Dios me perdonará. No, porque el pecado tiene consecuencias. Apartémonos, pero si alguno ha pecado, Dios perdona pecados. Dios perdona pecadores. Vamos a orar, y yo quisiera tomar un minutito ahora y que meditemos un minuto nada más. No voy a tomar mucho, un minuto, en silencio. Y confiesa tu pecado a Dios, el que sea. El que sea. Y disfruta del gozo que solamente Dios da. Vamos a cerrar los ojos un minuto nada más. Y luego yo voy a orar.
Padre nuestro, te pedimos perdón por nuestros muchos pecados y la gravedad de ellos. Como David insistió, límpiame, límpiame de mi maldad, límpiame, borra mis transgresiones contra ti y ayúdanos a ser un instrumento de bendición para otros cuando vean que hemos hallado perdón en ti. Ayúdanos, Señor. Que otros vean que tú perdonas. Y gracias por aquellos que nos perdonan a nosotros. Ayúdanos a perdonarlos también a ellos y a otros más. Porque si no perdonamos a otros sus ofensas, tú tampoco nos perdonarás a nosotros. Oh Señor. Líbranos de ese espíritu de Aitofel que no perdonó a David a pesar de la maldad que le hizo. Oh Señor, que no sea así nosotros. Que perdonemos, 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 perdonemos. Gracias, Señor. Y gracias te doy por aquellos que tú has usado como mi familia para perdonarme y para recibirme. A ti la gloria, a ti la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga y Dios nos ayude. Hermanos, estamos despedidos.